Durante un deslizamiento de tierra, un guardabosques encontró una puerta metálica enterrada. Pero cuando la abrió, desató algo que jamás debió despertar, que ocultaba el misterioso proyecto Escarabajo Las Montanas de California. Mira el video completo, suscríbete y comenta desde donde nos estás viendo. El viento rugía entre los pinos del Parque Nacional de Redwood cuando el guardabosques Alan Carter terminó de inspeccionar la última zona afectada por el deslizamiento. El suelo aún olía a humedad, la tierra estaba suelta, y cada paso hacía crujir las ramas caídas. Aquella mañana debía ser una simple jornada de evaluación de daños, pero algo en la ladera lo detuvo. Entre la tierra removida, un reflejo metálico destelló por un instante. Alan frunció el ceño. Se agachó, apartó la tierra con las manos enguantadas y sintió el toque helado del acero. Lo que parecía ser una roca resultó ser una puerta metálica incrustada en la montana. No había manilla, solo una palanca oxidada y restos de pintura roja con letras casi borradas. ¿Qué demonios es esto?, murmuró mirando alrededor. El lugar era remoto, ni un sendero, ni una señal de construcción humana. Aquella puerta no debía estar allí. Sacó su radio. Ben, necesito que vengas al punto 6. Encontré algo que no entiendo. Minutos después, Ben Ortega, su compañero, legó jadeando. Era un tipo corpulento, de voz grave y humor seco. Si me hiciste venir solo para ver una roca brillante, te mato, Carter. Alan sonrió, pero sus ojos seguían fijos en la puerta. Mira bien, dijo, mientras limpiaba más tierra. Cuando la palanca quedó al descubierto, ambos se miraron en silencio. En el centro de la plancha metálica se distinguía una insignia corroída, un círculo con triángulos y letras en cirílico. Eso parece ruso, susurró Ben. El viento sopló fuerte, haciendo vibrar las ramas y levantar polvo. Algo en aquella puerta imponía respeto. No parecía una simple instalación militar, parecía una entrada celada a propósito, como si dentro hubiera algo que nunca debiera volver a ver la luz. Alan no podía apartar la vista. Vamos a abrirla, dijo finalmente. Ben negó con la cabeza. No sabemos qué es. Puede ser una mina, un viejo refugio, o peor. Pero el instinto de explorador de Alan pudo más. Con una palanca de hierro que levaba en el vehículo, insertó la punta entre la rendija. El metal chirrió con un sonido largo y agudo, como un lamento. La puerta quedó apenas unos centímetros. De su interior salió un soplo de aire frío y seco, con un olor metálico y químico. Alan retrocedió un paso. ¿Lo sientes?, preguntó. Sí, y no me gusta. Encendieron las linternas. La oscuridad detrás era absoluta. Un túnel descendía en ángulo, hecho de acero y concreto. Las paredes estaban reforzadas con remaches gruesos, y un cableado antiguo recorría los bordes. Ben tragó saliva. Esto no es un refugio cualquiera. Alan asintió. Había visto muchos búnkeres en su carrera, pero nunca algo así. La estructura parecía más sofisticada, más deliberada. Había símbolos de radiación, advertencias corroídas y una sensación latente de peligro. Vamos a echar un vistazo, propuso Alan. Solo unos metros y salimos. Ben dudó, pero lo siguió. Al entrar, la puerta se cerró lentamente detrás de ellos, dejando solo el eco metálico del cierre y el brillo tembloroso de las linternas. El túnel olía a polvo, aceite y óxido. El sonido de sus pasos resonaba hueco, casi como si las paredes respiraran. Cada pocos metros había una puerta lateral, soldada o cubierta por capas de pintura embellecida. En una de ellas aún se leía, Sección 3, acceso restringido. ¿Te das cuenta?, susurró Ben. Esto podría ser un sitio militar de la Guerra Fría. Alan no respondió. Solo miró al frente, al final del túnel. Un leve resplandor verdoso parpadeaba. Tal vez una luz de emergencia, aún viva después de décadas. El silencio era tan espeso que podían oír sus corazones. Entonces, un golpe seco retumbó desde el fondo. Algo metálico, como si una compuerta hubiese caído. ¿Lo escuchaste?, preguntó Ben, su voz apenas audible. Alan levantó la linterna, tratando de enfocar más lejos. Sí, y viene de allí. La tensión se apoderó del aire. Ninguno quería admitirlo, pero ambos sentían que no estaban solos. Alan siguió hacia su compañero. Vamos a seguir hasta ese punto.
Si no encontramos nada, regresamos. Ben respiró hondo y asintió. Solo prométeme una cosa. Si encontramos algo raro, corremos. Heco avanzaron lentamente. Cada paso más pesado que el anterior. El aire se volvió más denso y un zumbido débil se colaba desde las paredes, como si algún sistema eléctrico aún estuviera activo bajo tierra. Cuando llegaron al final del pasillo, vieron una puerta blindada con un panel numérico. La pantalla parpadeaba con un tenue brillo rojo en la parte superior. Un letrero en letras descoloridas. Proyecto Iskra, no autorizado =, terminación. Ben dio un paso atrás. Esto es demasiado, Alan. No deberíamos estar aquí. Alan, con la mirada fija en la puerta, murmuró. Entonces, ¿por qué sigue encendida la energía? El silencio volvió, solo roto por un crujido lejano. En algún lugar del túnel, algo metálico se movió. Ben tragó saliva. Dime que eso fue el viento. Alan apagó la linterna por un segundo. El zumbido continuó. Eso no fue el viento, susurró. Y en ese momento ambos entendieron que habían cruzado un umbral del que no sería fácil regresar. El pasadizo descendía con una inclinación suave pero constante, como si quisiera llevarlos cada vez más lejos de la superficie, más lejos de cualquier señal de vida. Alan Carter iba adelante con la linterna alta, la otra mano cerca de la funda del cuchillo que llevaba en el cinturón. Ben Ortega venía detrás, respirando más rápido de lo normal. No hablaban. Cada palabra sonaba demasiado fuerte ahí abajo. El pasillo no era improvisado. Eso fue lo primero que Alan notó con claridad. No era como esos refugios caseros que algunos paranoicos construyen en el bosque. Aquí cada pared estaba reforzada con placas metálicas unidas por remaches industriales. Había tramos donde el acero parecía común, pero en otros, sobre todo en las esquinas estructurales, el metal tenía un tono distinto, casi azulado, como una aleación que Alan no reconocía. No era civil, no era normal. Esto está construido para aguantar explosiones, murmuró Ben pasando la mano por una placa con marcas de calor. Como si esperaran un ataque directo, Alan no contestó. Su atención estaba en los detalles. A la izquierda, a la altura del pecho, corrían viejos cables sujetos con abrazaderas metálicas. Algunos estaban pelados, otros cubiertos por una capa de polvo tan gruesa que parecía ceniza. Pero lo que realmente no encajaba ahí abajo era otra cosa. El olor. No era un olor muerto. No era olor a encierro viejo. Había algo químico en el aire, algo artificial. ¿Lo hueles?, preguntó Alan. Sí, respondió Ben en voz baja. Eso no es solo óxido. Siguieron avanzando. El pasillo se dividía en pequeñas puertas cada 10 metros. Ninguna tenía manilla estándar. Todas estaban aseguradas por pernos gruesos y barras cruzadas. Algunas soldadas por fuera, como si alguien hubiese querido celarlas para siempre. En una de las primeras puertas había pintura amarilla descolorida y letras negras parcialmente borradas. Con los dedos, Alan limpió un poco de polvo y pudo leer. Sección de ventilación. Solo personal autorizado. Debajo más pequeño, en otro idioma. Dostuptol kodlia oficial no razrešenog personala. Ruso, susurró Ben. No me digas que estamos parados sobre una instalación soviética. No. Alan negó. Esto es territorio federal. Nadie construye nada aquí sin que el gobierno lo sepa. Seguro. Alan no respondió. La luz de las linternas recortaba polvo en el aire, como niebla en un viejo almacén. A medida que bajaban, también se volvía más frío. El sudor en la nuca empezaba a sentirse helado. En un tramo del túnel, el suelo cambió, ya no era concreto rugoso. Ahora era una superficie metálica con dibujos cuadriculados antideslizantes, típica de pasillos técnicos en edificios militares. Pero había algo más siniestro. Mancas oscuras secas, dispersas en el suelo como huelas mal limpiadas. Ben se agachó y pasó la luz cerca. Eso parece sangre, dijo. Alan miró rápido hacia el final del pasillo, con el pulso acelerando. Vieja, dijo, muy vieja. Sí, pero aún es sangre. Eso ninguno de los dos dijo en voz alta. Si es sangre, hubo gente aquí. De verdad, no era una base vacía que jamás se usó. Alguien estuvo aquí abajo y sangró aquí abajo. A unos metros más adelante, la estructura del túnel cambió otra vez.
Las paredes se cerraban ligeramente, casi como una garganta de acero. La sensación de encierro se hizo física. Ben empezó a sentir que el aire no entraba del todo en los pulmones. No me gusta esto, Alan. A mí tampoco, admitió él. Al llegar a la siguiente intersección, vieron algo que los obligó a detenerse. A la derecha, un corredor secundario bloqueado con una reja soldada. Detrás de esa reja, aún colgando de unas tuberías del techo, había máscaras antiguas viejas, de esas de filtro circular frontal. Algunas todavía tenían correas ajustadas, como si alguien las hubiese dejado listas para uso inmediato. En una de ellas, una etiqueta colgaba de un hilo podrido. En inglés, no exceder 12 minutos de exposición sin autorización médica. Ben se quedó mirando esa frase unos segundos más de lo normal. ¿Exposición a qué? Alan levantó la linterna más alto sin acercarse demasiado, y entonces lo vio detrás de las máscaras contra la pared al fondo. Había algo como una caja blanca montada con pernos. Era un panel de advertencia. Las letras estaban casi borradas, pero el símbolo se veía claro. 3 medias lunas negras rodeando un punto central. No radiación. No químico estándar. Un símbolo que Alan nunca había visto en manuales de seguridad forestal, ni de incendios, ni de defensa civil. Ese símbolo no es civil, dijo Alan con la voz apretada. Tampoco militar americano, dijo Ben. Al menos no de los que enseñan al público. Ya no era curiosidad, era miedo inteligente. Miedo con forma. Siguieron adelante. Los focos de emergencia en el techo, tubitos rectangulares de carcasa amarilla, estaban muertos. Pero cada cierto tramo, había algo que sí seguía vivo, un zumbido leve dentro de las paredes. A veces se hacía más fuerte en las esquinas, como si hubiera una alimentación eléctrica en sectores específicos. Alan no podía explicarlo. Este lugar había estado celado bajo tierra quién sabe cuántas décadas. Y, sin embargo, algo seguía encendido. Alan, murmuró Ben. Escucha. Se quedaron inmóviles. Nada. Silencio total. Y entonces lo oyeron de nuevo. Golpecitos secos, repetidos, metálicos. No venían de adelante ni de atrás. Venían de las paredes. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Pausa. 3 golpes otra vez. Ben tragó saliva, notando cómo la nuca se le ponía rígida. Dime que eso es tubería antigua. Es tubería antigua, dijo Alan. ¿No lo crees? No. Siguieron caminando. Ya no trataban de hacer poco ruido. Ahora, sin decirlo, querían llegar, ver qué era ese complejo realmente y salir de allí. El pasillo finalmente terminó en una puerta que no parecía puerta, sino una pieza de blindaje. Era gruesa, pintada de un gris que alguna vez debió ser mate, pero ahora estaba descascarado. Tenía un volante metálico central, como de submarino, y un pequeño panel numérico a la derecha. El panel estaba roto, con la pantalla cuarteada. Pero incluso así, una luz roja muy débil seguía parpadeando, como un latido. Sobre la puerta, en pintura casi borrada, había texto en inglés, acceso restringido, personal médico y comando, y debajo otra línea, esta vez en español, acceso solo con orden directa. Ben se tensó. Español, porque hay español aquí. Alan se acercó más, rozó con los dedos el metal frío. Vio más bajo otra inscripción, más reciente, pintada encima de la antigua con aerosol negro, a mano rápida, Iskra. Eso lo vimos antes, dijo Ben. Proyecto Iskra. Sí, dime que tú sabes qué es. No tengo idea. Todo su cuerpo le decía que esa puerta no debía abrirse. Que cruzar ese punto era cruzar una línea que ya no era su trabajo. Que en el momento en que empujaran ese blindaje, ya no iban a ser 2 guardabosques dentro de un parque. Iban a ser 2 testigos accidentales de algo que nunca estuvo destinado al público. Escúchame, Alan, dijo Ben, bajando la voz. Lo hacemos así. Abrimos, miramos, grabamos con el teléfono, y salimos, sin tocar nada, sin separar nada, sin mover nada, nada. Alan respiró hondo. El aire le sabía metálico. No estaba seguro de querer ver lo que había al otro lado, pero sí estaba seguro de una cosa. Si salían ahora sin pruebas, nadie les iba a creer, nadie. Iban a decir viejas tuberias, refugio de cazadores, exageran, carterista paranoico. Ese pensamiento lo decidió. Ayúdame con el volante, dijo. Pusieron las manos, uno arriba y el otro abajo. El metal estaba helado,
Como si hubiera estado sumergido en agua durante años, Alan contó en voz baja. 1, 2, 3. Giraron. Al principio no se movió, pero al segundo intento, el volante cedió con un chasquido seco. Algo dentro de la puerta liberó tensión, como un celo de presión que se rompe. Un olor más fuerte golpeó el pasadizo. No era óxido. No era tierra vieja. Era hospital. Era desinfectante viejo, formalina reseca, carne procesada. Ben apretó los dientes. No me gusta ese olor. Alan tampoco lo reconoció. Ese olor no era de almacenamiento, era de intervención. Empujaron juntos. La puerta se abrió con un gemido largo, profundo, que parecía resonar hasta el hueso. Mas Alan no había oscuridad total. Había una luz verdosa, débil, como de lámparas de emergencia viejas, el reflejo de metal, mesas, vidrio. Ben soltó un susurro. No puede ser. Alan sintió que el estómago se le apretaba, porque frente a ellos, al otro lado de esa puerta blindada, no había un refugio. Había un laboratorio subterráneo escondido en el corazón del parque, celado bajo una ladera, protegido como si fuera un secreto de guerra. Y ellos acababan de entrar. El aire del laboratorio era denso, casi sólido. Alan Carter sintió como el olor químico le raspaba la garganta al dar el primer paso dentro. La linterna temblaba ligeramente en su mano, proyectando sombras largas sobre mesas metálicas, tubos de ensayo rotos y estanterías repletas de frascos sin etiquetas. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero no tanto como debía. Era como si alguien hubiera estado allí hace poco, o como si el lugar respirara por sí mismo. Ben Ortega avanzó detrás de él, apuntando su luz hacia el techo. De los tubos colgaban cables, mangueras amarillentas y una lámpara que oscilaba muy lentamente, impulsada por alguna corriente invisible. «Esto no puede ser real», murmuró. Alan no respondió. Sus ojos se detuvieron en una mesa quirúrgica oxidada en el centro de la sala. Encima una correa de cuero seguía tensa, sujeta al metal. El silencio era casi insoportable. No se escuchaba viento ni agua, ni los ecos de la superficie. Solo un zumbido bajo, intermitente, que parecía venir de las paredes mismas. En un rincón, un cartel corroído decía, «Zona médica, sección 4B». «Esto parece una instalación militar», dijo Alan. «Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué enterrarlo en medio de un parque nacional?» Ben giró su linterna hacia la pared contraria. Allí había fotografías viejas pegadas con cinta amarillenta. Eran imágenes en blanco y negro, de hombres con batas blancas y detrás de ellos algo cubierto con una lona. En otra foto, una figura humana tendida en una camilla, el rostro borroso por una mancha de tiempo. El guardabosques se acercó más y, con un guante, apartó polvo de una placa de identificación atornillada al metal. Las letras en relieve estaban casi borradas, pero aún se podía leer una palabra. «Iskra». Otra vez ese nombre, dijo Ben con voz tensa. «Proyecto Iskra». ¿Qué demonios era esto? Alan revisó las mesas una por una. Frascos con restos secos, una jaula vacía con manchas de óxido, un microscopio roto. En el suelo había un maletín metálico, cerrado con candado. A su lado, una carpeta con documentos escritos en ruso y en inglés. Alan hojeó las páginas, dibujos anatómicos, diagramas de órganos humanos mezclados con partes animales, notas con fechas de los años 70. Las anotaciones estaban firmadas con iniciales, Dr. S. Morozov. Ben retrocedió lentamente, con los ojos muy abiertos. Esto no era una base militar, dijo en voz baja. Era un laboratorio. Alan alzó la mirada hacia un cristal en la parte posterior del laboratorio. Detrás había otra sala, más pequeña, separada por una compuerta con un símbolo de biohazard pintado en rojo. «Allí hay más», dijo Alan, caminando hacia la puerta. «No deberíamos», replicó Ben. «Ya vimos suficiente». Alan giró la manivela. El metal chiló y la puerta cedió. Dentro había estanterías repletas de cajas heladas, tanques de acero y una mesa con jeringas ordenadas en filas perfectas. El olor era más fuerte. El aire pesaba como si estuviera saturado de residuos químicos antiguos. En una esquina, parcialmente cubierta por una manta, se alzaba una caja rectangular con cierres oxidados y una etiqueta casi ilegible.
Alan acercó la linterna. Material biológico. Manejar con precaución. Ben dio un paso atrás. No lo abras. Pero Alan ya buscaba una barra de hierro. Insertó la punta en el cierre y aplicó fuerza. El candado se dio con un crujido, dejando salir una bocanada de aire frío, como el suspiro de algo que llevaba décadas esperando ser liberado. Dentro había carpetas, tubos rotos, y debajo algo envuelto en una lona oscura. Alan la levantó con cuidado. Por un instante el tiempo se detuvo. Lo que yacía allí no podía ser descrito fácilmente. Eran restos, pero no humanos. O al menos no completamente. Un esqueleto de proporciones extrañas, con costillas dobles y un cráneo alargado que parecía una fusión grotesca entre hombre y animal. Ben soltó la linterna, que rebotó en el suelo y giró, iluminando de golpe el techo y parte del piso. En ese movimiento fugaz, ambos vieron que no había un solo cuerpo. Había varios, dispuestos en cajas idénticas a lo largo de la pared. «Dios santo», gritó Ben, retrocediendo. «Tenemos que salir de aquí». Alan apenas podía moverse. Miraba fijamente los huesos, tratando de entender si aquello era real o un montaje. Pero entonces lo oyó. Un golpe seco desde algún punto del túnel que habían dejado atrás. Luego otro. Y otro. Ambos quedaron paralizados. El eco se repetía metálico, rítmico como pasos lentos. Ben agarró a Alan por el hombro. «Vámonos ya». Alan quebró la caja con un golpe y tomó los documentos que alcanzó a meter en el bolsillo. Corrieron hacia la salida, con las linternas oscilando frenéticamente en la oscuridad. El eco de los golpes los seguía, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Al llegar al pasillo principal, el aire parecía moverse solo, como si algo lo desplazara detrás de ellos. No se detuvieron a mirar, corrieron cuesta arriba sin hablar, sin respirar. Cuando alcanzaron la puerta exterior la empujaron con toda su fuerza. La luz natural los cegó por un instante. Alan se giró para cerrar la puerta detrás de ellos. Y justo antes de hackearlo, escuchó un sonido bajo. Una exhalación que venía desde dentro, como un suspiro de alivio o de hambre. El cerrojo cayó en su lugar, y el silencio del bosque los envolvió. Ben cayó de rodillas sobre la tierra jadeando. «Nunca más», dijo sin levantar la cabeza. «Nunca más, Alan». Pero Alan no contestó. Su mirada seguía fija en la puerta, en ese metal que había estado enterrado por décadas, y por primera vez tuvo la certeza de que lo que habían encontrado no era un vestigio del pasado, sino algo que aún no había terminado de despertar. El amanecer no había llegado aún, pero bajo tierra la noción del tiempo se había disuelto. Alan Carter y Ben Ortega permanecieron unos segundos de pie frente a la puerta que acababan de cerrar, respirando con dificultad. El eco de los pasos metálicos había cesado, pero el silencio que siguió no trajo alivio, sino una sensación más profunda de amenaza. Alan fue el primero en romper el mutismo. «No podemos dejarlo así», dijo con la voz tensa. «Debemos saber qué hay detrás». Ben lo miró con incredulidad. «Estás loco. Lo que vimos era suficiente. Eran cuerpos, Alan, no humanos. Precisamente por eso», replicó él bajando la linterna. «Si esto es real, si aquí hicieron lo que creo que hicieron, no podemos simplemente salir y fingir que nunca lo vimos». Ben negó con la cabeza. «Lo que no podemos es morir aquí dentro». Pero Alan ya había tomado la decisión. Volvió sobre sus pasos hacia la sala de los archivos. El olor a formalina seguía flotando en el aire, más fuerte ahora. El suelo parecía emitir un leve zumbido, como si bajo el algo eléctrico siguiera activo. Cada paso levantaba polvo que flotaba en espirales iluminado por la linterna. En el extremo del laboratorio, junto a las calles heladas, había otra puerta pequeña, semicubierta por tubos y una lona militar. No la habían visto antes. Sobre ella el mismo símbolo de Biohazard pintado en rojo. Alan se acercó. La puerta estaba cerrada con una barra oxidada y una cerradura mecánica. «Alan, no lo hagas», advirtió Ben, con un tono entre súplica y furia. «No abriremos eso». Alan no respondió. Usó el extremo de una barra de hierro y golpeó la cerradura. El metal cedió tras varios intentos. La puerta se abrió lentamente y un aire frío, como de cámara mortuoria, salió de la habitación. Dentro, la linterna iluminó un espacio estrecho con paredes recubiertas de acero pulido. En el centro, sobre un pedestal, había un contenedor cilíndrico con cristales reforzados. El líquido en su interior era oscuro, casi negro, pero se movía con lentitud.
como si algo lo agitara desde adentro. Ben retrocedió un paso, horrorizado. ¿Qué demonios es eso? Alan se acercó. El vidrio tenía grietas y una capa de polvo, pero algo en el interior parecía pulsar, débilmente, con una luz verde. No es un cuerpo, murmuró Alan. Es un órgano. En el cristal había etiquetas numeradas y una fecha, 1962. Debajo, una palabra escrita a mano. Fase final. Ben se aferró a su linterna con fuerza. Suficiente. Llamemos al sheriff, al ejército, a quien sea. Esto no es nuestro trabajo, pero Alan apenas lo escuchaba. Su mente trataba de comprender el propósito de aquel lugar. Los huesos deformes, los documentos con anotaciones médicas, las mezclas de ADN, los nombres de proyectos tachados. Todo apuntaba a una idea impensable: experimentos de hibridación biológica. Un ruido súbito lo hizo girar. Algo se movió dentro del contenedor. El líquido oscuro burbujeó lentamente, y un golpe sordo retumbó desde el interior del vidrio. Una sombra se agitó brevemente en el fondo. Ben gritó: «¡Vámonos!». El golpe se repitió, más fuerte, y las grietas del vidrio se extendieron. Un hilo de líquido comenzó a filtrarse, goteando en el suelo con un sonido pegajoso. El olor era insoportable. Una mezcla de metal quemado y carne podrida. Alan retrocedió, apuntando la linterna hacia el contenedor. Lo que vio apenas duró un segundo, pero bastó para grabarse en su mente. Una mano humana, delgada, alargada, con uñas negras y piel grisácea, golpeando desde dentro. La linterna cayó de su mano. «¡Corre!», gritó. Ambos huyeron por el corredor principal, el eco de sus pasos resonando en las paredes como una estampida. Detrás de ellos, un estruendo metálico sacudió la base del túnel. Una de las lámparas de emergencia parpadeó, y luego se apagó. Mientras corrían, las puertas laterales comenzaron a vibrar. Desde algunas se oían golpes sordos, desde otras un sonido más agudo, como el roche de garras. Alan no quiso mirar atrás. Su única meta era la puerta exterior. Ben jadeaba, apenas podía seguirle el paso. «Está detrás de nosotros», gritó. Un rugido bajo y gutural resonó en el túnel. El suelo tembló levemente, y un chorro de vapor escapó por una de las rejillas. El aire estaba tan denso que dolía respirar. Finalmente vieron la salida. La puerta metálica que los había separado del mundo exterior se recortaba al final del corredor como una promesa de salvación. Alan empujó con toda su fuerza, pero la bisagra no se movió. Volvió a intentarlo, nada. Ben se abalanzó para ayudarlo. Entre ambos empujaron, hasta que la compuerta se dio con un crujido. Una ráfaga de aire fresco entró, mezclándose con el olor a muerte que los seguía. Salieron a la superficie justo cuando un nuevo estruendo retumbó en la profundidad. Detrás de ellos, el suelo tembló y un silbido largo llenó el aire, seguido de un sonido metálico que se extinguió lentamente. Alan cerró la puerta de golpe y aseguró el cerrojo. Durante varios segundos ninguno habló. El bosque estaba en silencio, solo el canto lejano de un búho rompía la quietud. Ben cayó de rodillas con el rostro cubierto de sudor. «Te lo dije», susurró. «Nunca debimos abrirlo». Alan miró hacia la ladera. El amanecer tenía el cielo de gris azulado, pero para él el mundo había cambiado. Algo había despertado allí abajo. Algo que el tiempo y la tierra habían intentado enterrar, y que ellos, por pura curiosidad, acababan de liberar. Sintió un escalofrío al pensar en el zumbido que seguía oyéndose débilmente bajo el suelo, y comprendió, con un nudo en el estómago, que la puerta que acababan de cerrar no era un final. Era solo el comienzo. El sol ya había salido sobre el Parque Nacional de Redwood cuando los primeros rayos iluminaron la ladera aún húmeda por el rocío. Alan Carter y Ben Ortega seguían allí, de pie, frente a la puerta metálica que acababan de cerrar con cadenas improvisadas y un candado del vehículo del parque. Ninguno decía una palabra. El aire estaba cargado de un silencio antinatural, roto solo por el zumbido distante de los insectos que despertaban con la mañana. Alan apretó los puños. Todo su cuerpo aún temblaba. No sabía si por el miedo o por el frío. En su mente las imágenes se repetían sin control. Las calles con restos deformes, las manos dentro del contenedor, las grietas del cristal. Cada vez que cerraba los ojos, veía otra vez aquella mirada imposible detrás del vidrio, como si algo antiguo y enfermo hubiese intentado reconocerlos antes de liberarse. ¿Y ahora qué?
Preguntó Ben finalmente, sin apartar la vista del carro. No podemos simplemente marcharnos y fingir que no pasó. Alan respiró hondo. Vamos a reportarlo, pero no al sheriff. A nivel federal. Federal. Ben lo miró incrédulo. ¿Y tú crees que nos van a creer? Dos guardabosques diciendo que encontraron un laboratorio secreto de la Guerra Fría bajo una montaña. Van a pensar que estamos locos. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Alan abrió el maletín donde había guardado los documentos que alcanzó a rescatar antes de huir. Los papeles estaban húmedos, pero algunas páginas aún se podían leer. Diagramas de estructuras óseas, informes de sujetos de prueba, descripciones de exposición a compuestos biológicos y palabras que hacían que el estómago se le revolviera. Híbridos, mutación controlada, viabilidad de tejido cruzado. Ben apartó la mirada. Esto es inhumano. No. Alan lo corrigió, con voz baja. Esto era humano, por eso es tan horrible. El viento sopló, moviendo las ramas y levantando el polvo alrededor. El suelo parecía vibrar levemente, como si algo en las profundidades respondiera al eco de sus voces. Alan sintió una punzada de ansiedad y dio un paso atrás. ¿Lo sentiste? Ben asintió. Sí, como si algo se moviera a la abajo. Se miraron sin hablar. Ambos sabían lo que pensaban, pero ninguno se atrevía a decirlo. Quizás no todo lo que habían visto estaba muerto. Horas más tarde, el equipo de emergencia llegó. Alan no les dijo toda la verdad. Informó sobre una estructura subterránea inestable, descubierta tras el deslizamiento, posiblemente de origen militar, y recomendó celar la zona hasta nueva orden. Los supervisores lo escucharon con interés, pero su tono cambió en cuanto mencionó la palabra laboratorio. A la mañana siguiente, el perímetro estaba acordonado. Vehículos sin distintivos llegaron antes del amanecer. Hombres con trajes protectores descendieron con equipos de análisis. A nadie del cuerpo de guardabosques se le permitió acercarse. Alan observó desde lejos, impotente. No tardaron en levantar balas, instalar torres de vigilancia y cubrir el acceso con lonas verdes. Ben se le acercó con los brazos cruzados. ¿Qué crees que van a hacker? Alan respondió sin apartar la vista. Borrarlo, como si nunca hubiera existido. Y tenía razón. Para el mediodía, el lugar estaba celado por completo. Un convoy de camiones transportó cajas metálicas cubiertas con lonas. No hubo comunicados oficiales ni explicaciones. Solo silencio. Durante las siguientes semanas, el tema desapareció de cualquier registro. Las autoridades del parque recibieron una orden directa de no mencionar el incidente. El informe de Alan fue editado, reducido a un simple reporte de daño por deslizamiento. Cuando intentó recuperar sus notas, descubrió que las copias habían desaparecido del archivo. La vida continuó, pero no la calma. Alan no dormía. En las noches el sonido regresaba. Aquel zumbido metálico, el golpe rítmico en la distancia. A veces creía oírlo bajo el suelo, otras dentro de su propia cabeza. Se decía que eran solo ecos del recuerdo, pero algo dentro de él sabía que no. Una madrugada, semanas después, volvió al lugar. No debía hacerlo, pero el impulso era más fuerte. El quero estaba diferente, nivelado, cubierto de tierra nueva, sin rastro visible de la puerta. Solo una leve depresión en el terreno marcaba el sitio exacto. Se arrodilló, apoyó la mano en la tierra fría, y sintió una vibración, un pulso, muy débil, pero constante. El corazón le dio un vuelco. Retrocedió lentamente, mirando hacia el bosque. Todo parecía en calma, pero algo le decía que el secreto no había terminado de morir. Quizás nada de lo que habían encontrado estaba realmente muerto. Se puso de pie y miró una última vez hacia la colina. Nunca debimos abrirla, susurró. Mientras se alejaba, el viento cambió de dirección. Un sonido metálico casi imperceptible emergió desde las entrañas de la tierra. 3 golpes lentos. Luego silencio. El secreto del proyecto Iskra volvía a dormir bajo toneladas de tierra, pero solo el tiempo diría por cuánto. El proyecto Iskra fue celado nuevamente, pero algunos aseguran que por las noches aún se oyen golpes bajo la montaña. ¿Tú qué crees? ¿Está realmente enterrado? ¿O solo esperando volver a despertar? Déjalo en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete para más historias oscuras.